Bueno, miremos aquí el estudio de este tema, se llama funciones inversas. Ya vamos al capítulo 5. Y primero vamos a definir qué es una definición de una definición biunívoca, de una función biunívoca. Una función biunívoca con dominio de D y con el rango R es biunívoca si cualquiera de las dos condiciones equivalentes se satisface. Primero, que A sea diferente de B en el dominio, entonces que f de A sea diferente de f de B en el radio. Y siempre que f de A sea igual a f de B, entonces en el rango, entonces A y B van a ser iguales en el dominio. Por ejemplo, en el caso de acá, es por eso que para poder entender lo de la función de biunívoca, se hace uso de la prueba de la recta horizontal. O sea que en este caso, si nosotros tenemos una función, es biunívoca, sí y solo así, si toda recta horizontal cruza la gráfica solo en un punto. Por ejemplo, en este caso, si yo trazo una recta horizontal y si hay dos puntos aquí, esta función deja de ser biunívoca porque solamente puede tocar en un solo punto. En el caso de una recta, de un logaritmo, ahí sí se haría biunívoca. Miremos la prueba que se hace aquí. Esta es para una función lineal. Esta sí es una función biunívoca. ¿Por qué? Porque solamente la recta horizontal toca un punto en la gráfica, nada más. Ahora, esta no es biunívoca porque con una recta horizontal puedo tener dos puntos, dos puntos, dos puntos. Entonces, esta deja de ser una función biunívoca. Otro nombre con que se le conoce a la función biunívoca es función 1 a 1. ¿Por qué se le dice 1 a 1? Porque para un valor de X va a corresponder solamente un valor de Y. Así es como se conoce también de esa manera. Muy bien. Hay un teorema acerca de las funciones crecientes o decrecientes biunívocas. Si f es creciente en todo su dominio, es biunívoca. Y si f es decreciente en todo su dominio, es biunívoca. Porque, ¿qué pasaría si yo tuviera la gráfica de la siguiente manera? Por ejemplo, vamos a ver una recta acá y otra acá. Vamos a ejemplificar las dos situaciones. Dice que si es creciente. Entonces puede ser de que lo creciente sea de esta manera, miren. Y lo decreciente puede ser que sea de esta manera. Pero si es creciente en todo, hacemos la recta horizontal, miren, solo tenemos una función para X y una función para Y. Por lo tanto, a esto también se le conoce como biunívoca. Y para ello, también es importante conocer términos como lo que es una función inversa. Entonces, una función inversa es cuando se invierten los valores de X y Y para poder encontrar el dominio y rango. Y esto más que todo lo vamos a observar cuando tengamos una función específica y vayamos a cambiarle y queramos ver cuál es su gráfica inversa. Entonces vamos a tener que observar que lo normal es que el dominio sea X y que el rango sean los valores que nosotros tengamos en Y. Pero la inversa de esta es que la función esté colocada acá y los valores de Y están colocados acá, pero dése cuenta que la función está representada como el dominio y el valor de Y como rango. O sea, se invierten los valores para poder tener la función inversa. Entonces, la función inversa se define como que sea una función biunívoca, escuche bien, es biunívoca con dominio D y rango R, una función G con dominio R y rango D es la función inversa, o sea, cuando se cambian los papeles. Los valores de X pasan a ser los valores de Y y los valores de Y pasan a ser los valores de X. A eso es lo que nosotros vamos a conocer como función inversa de la función. Siempre que la condición sea verdadera para toda X en el dominio y toda Y en el rango. Acá nos dice Y es igual a f de X, sí, solo sí,
X es igual a G de Y. O sea, esta sería la representación inversa de esta expresión. Entonces, miremos, aquí hay otra representación gráfica y un teorema acerca de las funciones que me gustaría que tuviéramos también en esta copia, en estas copias que les voy a estar enviando siempre. Y aquí nos dice el teorema de las funciones inversas. ¿Y qué nos dice el teorema de las funciones inversas? Si la función es una función biunívoca, nuevamente escuchen el término, porque para que sea biunívoca, eso nos está ayudando a entender otras situaciones. Pero sea f una función biunívoca con dominio D y rango R, si G es una función con dominio R y rango D, entonces G es una función inversa de f, si y solo si son verdaderas las siguientes condiciones. G sustituido por f de x nos va a dar x para todo el dominio, y G sustituido por G de y nos va a dar y para toda y en el rango. Ese sería prácticamente el teorema de las funciones inversas. Y como les estaba comentando, aquí hay una parte gráfica que nos ayuda bastante a visualizar qué es lo que nos está tratando de decir el teorema. Acá dice que si nosotros tenemos un término en X, en rango va a ser f de X. Pero si queremos ver la inversa, aquí tendría G. Y en el dominio tendría G de f de X, que nos daría este X que tenemos acá. Lo mismo sucedería en este caso si yo tengo en el dominio G de Y. En el rango voy a tener Y. Y si miramos f de G de Y, a la hora de trazarlo en el dominio va a ser esa expresión que nosotros tenemos acá. Y para el dominio y en la imagen de estas funciones, es muy fácil poder determinarlo. La función inversa se va a representar como una f de menos 1. Y dice que si el dominio de la función inversa, en este caso, va a ser igual al rango de la función normal. Y el rango de la función inversa va a ser igual al dominio de la función normal. Muy bien. Ahora vamos a observar, nos vamos a ir de una vez a la práctica. Quiero que miremos en la cuestión del libro para que ustedes vayan observando. Vamos a comenzar con estas partes para que ustedes vayan observando cómo es que se va trabajando esa parte. Aquí dice en el ejercicio 1 y 2, encuentre, nos da la tablita para que nosotros podamos encontrar esta situación. La función inversa de 6 y la función inversa de menos 5. Pero como yo voy a hacer la par, el número 2, ustedes me van a ayudar para poder analizar esta situación. Bueno, miremos pues. Acá dice la función inversa de 5. ¿Cuál sería la función inversa de 5 en este caso? Menos 5. No. Recordemos que nos están dando nos están dando la tablita acá. El inverso no significa que sea negativo. 6. Miremos, pues. Por ejemplo, si a mí me dijeran, ¿cuál sería la función de 5, por ejemplo? ¿Cuál sería la función de 5? Entonces yo 3. vengo, No. yo tengo acá que t es 5. Entonces la función de 5 va a ser 6. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? O sea que si yo miraría, en este caso, si lo miraría de la otra manera, ¿cómo sería? Sería 3. Exactamente. F de menos 5 o F inversa de menos 5 va a ser el número 3, porque estaríamos haciéndolo al revés.
de f de menos 5 sería 3. Ahora, g de 6, ¿cuánto sería g de 6? Si ustedes se dan cuenta, g de 6 no se puede estipular porque no tenemos un tiempo de 6, una t que represente esta 6. Pero acá también no va a ser igual esta situación. ¿Por qué? Porque la función que nosotros tenemos acá no es biunívoca. Esto significa que para dos valores de x hay dos valores distintos de x. Vamos a tener dos valores de y que se repiten. Es como que si tuviéramos esto, ¿eh? Una recta acá y una recta acá. Entonces, esto no es posible, no se puede determinar. Vamos a poner aquí, no es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque no es biunívoca. Entonces, eso sería lo primero que nosotros tenemos que ver. Bueno, vámonos a lo siguiente. Ahora aquí nos dice la expresión, determine si la gráfica corresponde a una función biunívoca. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces vamos a copiar la número 4 para que ustedes puedan ir observando. Y vamos a comenzar analizando estas funciones. ¿Será que la A es una función biunívoca? ¿Qué dicen ustedes? No, No es una función biunívoca. ¿Por qué no? porque tiene dos curvas. Porque si yo hago la prueba horizontal, va a haber más de un valor en X. Mire, aquí tenemos 3. Entonces no es biunívoca. La segunda, Ese La sí. segunda, sí. ese sí, exactamente. ¿Y la tercera? Sí. Esta no es función. Esta ni es función. Te voy a explicar por qué. Porque media vez tengamos una forma contraria a una función normal podría ser esta. Porque el X le dice, le asigna valores a Y. Pero esto es lo contrario. El Y le asigna valores a X. Por lo tanto, esta no sería una función. Eso es lo que tendríamos que ver en este caso. Esta no es una función. Muy bien. Ahora nos dice a través de la siguiente expresión, nos va a pedir que determinemos si la función es biunívoca o no es biunívoca. Entonces vamos a copiar la instrucción. Y noten que aquí ya nos están colocando funciones racionales para poder determinar si son biunívocas o no. Entonces la primera, miremos, aquí yo lo que les recomendaría es hacer la gráfica y a partir de ella, pues determinar si es o no es biunívoca. Entonces, lo que haríamos para encontrar la asíntota, vamos a encontrar la asíntota vertical, que sería x menos 2 es igual a 0. Despejamos y nos va a quedar que es igual a 2. La asíntota horizontal, según lo que nosotros habíamos leído anteriormente, es que esta iba a ser 0 porque el exponente, el grado de polinomio de acá es menor que el del de abajo. Entonces es una asíntota horizontal. Vamos a hacer nuestra gráfica. Vamos a colocar nuestra asíntota vertical, que estaría en 2, y nuestra asíntota horizontal, que estaría en 0. Por favor, si me ayudan ustedes con su calculadora, solo para hacer esta gráfica, vamos a tomar dos valores a partir de la vertical. Tomemos aquí 1 y 0, y acá tenemos 3 y 4. Y me dicen los valores que les van quedando, por favor.
En 1 Ujú. es menos 1. Menos 1. ¿Y en 0? Ay, no lo tomé en cuenta, espérame. Es menos 0.5. Es menos Menos 0. Bueno, entonces podemos observar que la gráfica vendría de acá para acá. Ahora miremos para el otro. ¿Para cuánto nos quedaría para el 3? 1. 1 cabales. Sí. ¿Y para el 4? 0.5. 0.5. Entonces podemos observar que la gráfica vendría de esta manera. Bueno, mi pregunta es bionívoca o no es bionívoca? ¿Qué dicen ustedes? Yo diría que sí. Sí es bionívoca. Porque si hacemos el trazado de una recta horizontal, no vamos a tener dos valores que se repitan. Eso es así. Muy bien. Lo mismo tendríamos que hacer con todas las demás. Yo no consideraría que habría problema para que pudiéramos continuar. Preferiría que avanzáramos. Por ejemplo, la número 19 y 22. Aquí nos vuelve a pedir nuevamente, solo para explicar por qué no voy a hacer esto. Porque aquí nos dice, complete el dominio complete el dominio y el rango para completar las declaraciones. Entonces acá nos dice, cuando x tiende a 0, si ustedes observan, la gráfica va a menos infinito y va a más infinito. Pero ahora nos dice cuál sería la función inversa en este caso. Entonces tendríamos que encontrar el dominio y el dominio y el rango de esta función para colocar cuánto sería el término que correspondería en esta expresión. Y lo mismo sería en tal caso. Si x tiende a infinito, miren, la gráfica va tendiendo a menos 2. Entonces la idea ahora es cuál sería la función inversa. ¿A qué tendería a ser la función inversa? Pero mejor por eso me voy a pasar a resolver estas otras que tienen más grado de dificultad. Aquí nos dice, usa el teorema sobre funciones inversas para demostrar que f y g son funciones inversas una de otra y trace las gráficas de f en el mismo plano en el mismo plano de coordenadas. Bueno, entonces vamos a hacer, por ejemplo, la número 19. No, esta sí es par. Entonces vamos a hacer otra. Impar, perdón. Vamos a ver. Hagamos la 22 de una vez. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para comprobar, según el teorema? Es hacer una función compuesta. F sustituido por g de x. Eso es lo que nos está diciendo acá. Entonces, en lugar de colocar x, yo voy a sustituir esto, que va a ser raíz cúbica de x más 4. Y como este está elevado al cubo, lo voy a elevar al cubo. Menos 4, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, yo puedo cancelar la raíz cúbica con el exponente al cubo. Y lo que nos va a quedar es lo siguiente. X más 4 menos 4. ¿Y cuánto es 4 menos 4? Pues esto nos daría el valor de 0. Eso nos daría el valor de 0. Entonces, vendría la idea aquí, y esa es la nueva pregunta que tendríamos, es qué pasaría en esta situación. Porque aquí nos queda que f sustituido por g de x es igual a x. Miremos el teorema sobre funciones inversas para que ustedes lo puedan ver. Dice acá, sea f una función bionívoca con dominio D y rango R, y g una función con dominio R y rango D, entonces g es una función inversa de f sí y solo si se cumplen las siguientes condiciones.
G sustituido por f de x es igual a x y G sustituido por G de y sería el y para todos estos valores que tenemos acá. Entonces, si ustedes observan, al momento, ¿dónde está lo que acabamos de hacer? Acá. Como nosotros tenemos f y g, nos damos cuenta que nos queda f sustituido por g de x es igual a x. Ahora miremoslo al revés, g sustituido por f de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar aquí? En lugar de el x, vamos a colocar esto que tenemos acá, que nos quedaría x al cubo menos 4, y aquí tenemos más 4. Entonces esto nos tendría que quedar lo mismo que tenemos acá. Miren, 4 menos 4 nos da 0, y la raíz cúbica de x al cubo nos da X. x. Entonces ahí estamos comprobando que sí son inversas. Sí son inversas. Ahora lo que nos dice aquí es de que tracemos la gráfica en el mismo plano de f y de g, en ambas. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría la gráfica. Vamos a ver. Solo vamos a quitarlo punteado. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es la gráfica. Permítame. Vamos a hacer la gráfica que tenemos. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Vamos a hacer la gráfica que tenemos en F y después la gráfica que tenemos en G. En F tenemos, lo vamos a graficar con color azul. En F tenemos que es x al cubo menos 4. Entonces, por favor, si me ayudan en la gráfica, vamos a ir colocando valores acá, desde menos 3 hasta 3, por favor, y me dicen los resultados. Por ejemplo, la primera sería 23, pero como hay valores muy grandes acá, me costaría llegar. Entonces pasaría a la siguiente. La otra sería 4 negativo, vamos a ver, 4 positivos. Aquí sería menos 3. Aquí sería, vamos a ver. No, es que estoy colocando al revés de la situación. Sería menos 8 menos 4 sería menos 2, ¿sí, verdad? Menos 3. Vamos a colocarlo un poco más arriba. Aquí sería menos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Imaginemos que vayamos de 2 en 2 mejor, porque si no, no nos va a alcanzar esto. Menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, menos 14, menos 16, menos 18. Pues entonces cuando tenemos menos 3 ya sabemos de que es muy grande, pero cuando tenemos menos 2 al cubo sería menos 8, menos 4, Menos 12. Menos 12. menos 2, estaría por acá. Y el otro que sería 1 al cubo, sería menos 1 al cubo es menos 1, menos 4, me daría menos 5. Estaría más o menos por aquí. El 0 al cubo es 0, menos 4 nos da menos 4. Y el otro, cuando tenemos 1 al cubo es 1, menos 4 es 3. 2 al cubo es 8, 8 menos 4 sería 4. 1, 2, 3, 4. Entonces la gráfica que nos quedaría en este color azul sería la siguiente. Sería así. Tendríamos acá.
Y esta sería nuestra gráfica normal. Ahora miremos con la gráfica o la otra gráfica, que era g de x, que esta sería prácticamente la inversa, que sería la raíz cúbica de x más 4. Por favor, sustituyamos los mismos valores entre menos 3 a 3, por favor, y me dicen el resultado. Vamos a ver, sería 1 más 4 es 5. La raíz cúbica de 5, ¿cuánto nos da? A ver, jóvenes. En menos 3 me salió 1. En menos 3 le salió 1. 1, sí. Positivo. Muy bien. En menos 2. 1.25. 1.25. Ajá. En 0. Ah, no, en menos 1 es 1.4. 1.4. Ujú. En 0 es 1.5. Un poco más arriba, ¿sí? En 1 es 1.7. 1.7. En el otro es 1.8 1.8 y 1.9. y 1.9. Mire, cada vez se va acercando a hacer más la gráfica para acá. Para hacer 1. Esa sería la situación que podemos observar acá. O sea que la asíntota en este caso estaría en 1, que se acercaría. Miremos estas gráficas en GeoGebra para que la podamos corroborar. Y por favor me dicen las dos funciones, f y g. Apúntenlas para que así me ayuden a decirles. Sí tarda un poquito de abrir GeoGebra. Y eso que es la quinta edición. Bueno, díganme el f de x, por favor. F de x es igual. Ajá. A x al cubo menos 4. Ahí tenemos nuestro f de x. ¿Y el g de x? Raíz cúbica. Bueno, miren, aquí tenemos la opción para poder utilizar un teclado adicional. Vamos a ver. Colección. Si miran teclado, me avisan, por favor. Ahí estaba, ingeniero, en vista. ¿En vista? Sí. Ya. Gracias. Entonces, podemos colocar raíz cúbica. Vamos a ver dónde podemos colocar la raíz cúbica. No tenemos raíz acá, ¿no? Vamos a ver aquí. Pero no tenemos raíz cúbica. Solamente que coloquemos 3 a raíz. Vamos a ver si nos queda así. Si no, vamos a intentarlo de otra manera. X más 4. No. Si no, lo que podemos hacer para esta es utilizar el exponente a la 1/3, que sería lo que podríamos ver acá. O sea, sería x más 4 con exponente. El exponente está acá. Y ponemos 1/3, que eso sería como decir la raíz cúbica. Ahí estamos. Entonces ustedes pueden observar, aquí ya no nos dio más tiempo porque ya no colocamos más valores acá.
pero ustedes pueden observar que en 4 precisamente, que sería la siguiente, es donde se mira la curvatura que tenemos acá. Entonces, observan que la curva es igual, solamente que la orientación es la contraria en este caso, para que ustedes lo puedan ir viendo y asimilando. Bueno, miremos la siguiente. Acá nos dice, encuentre la función inversa. Vamos a encontrar la función inversa. No nos están diciendo que grafiquemos ni nada por el estilo, sino que encontremos la función inversa. Voy a comenzar con la 28, que sí es la más sencilla en este caso. Y para encontrar la función inversa vamos a hacer lo siguiente, miren pues. Yo sé que f de x es como decir y. Entonces yo voy a poner y es igual a 7 menos 2x. Ahora, como queremos encontrar la inversa, vamos a cambiar de posición a estos dos valores. Si yo llamo a este y, ahora lo voy a llamar x, y si yo llamo a este x, ahora lo voy a llamar y. Y voy a despejar el y. En este caso voy a restar en ambos lados el 7 y a dividir en ambos lados el menos 2. Entonces, cuando ya despeje y, esta sería mi nueva función inversa, que sería x menos 7 partido 2. Si hay dudas, por favor, pregunten. ¿No? ¿No hay dudas? Ingeniero, no sé si me escucha. Sí, lo escucho. ¿Por qué puso Y, disculpe? Solamente es por construcción, para que recordemos de que este va a ser y después lo cambié para invertir y que encuentre la función inversa. Ah, ok. Gracias, ingeniero. De nada. ¿Hay alguna otra duda? Consulta. Sí, ¿por qué a la hora de pasarlo a la función inversa solo se cambió el signo del 2? ¿Por qué los de arriba no cambian signo? O sea, me Es refiero a más que x todo menos 7. el despeje que nos quedó. Ah, ok. Eso es más que todo por el cambio de posición que se hizo. Ok. Pero bueno, miremos otra para que así vayamos aclarando mejor la situación. Vamos a ver. Voy a hacer la número 30. Miren, cuando tengo fracción, esto se vuelve un poco más complejo. Miremos acá. Siempre vamos a ¿cómo se llama? Hacer lo que hicimos en el anterior caso. Vamos a colocar y es igual a 1 partido x más 3. Y vamos a invertir los valores. Aquí sería x y 1 partido y más 3. A partir de este cambio, si yo despejo y, ya encontré mi función inversa. Por ejemplo, estos dos los puedo multiplicar con el x. Aquí nos quedaría y más 3 igual a 1. X por y daría xy y x por 3 nos daría 3x igual a 1. Ahora lo que vamos a hacer es despejar el valor de y. Restamos en ambos lados el 3x y dividimos en ambos lados el x. Entonces, esta sería mi función inversa. ¿Dudas? ¿Dudas? No sé si hay dudas. No, ingeniero. No, En orden, ingeniero. No, ingeniero. Perfecto. Vamos a ver entonces. Siguiente. Bueno, cada vez se vuelve un poco más complejo porque ya tenemos x tanto en el numerador como el denominador. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Llamamos y es igual a 4x partido x menos 2. Despejemos x. Entonces, perdón, vamos a invertir x y y. Aquí quedaría x sería igual a 4y partido x menos 2. Y menos 2, perdón. Porque estamos invirtiendo las variables.
Entonces ahora vamos a despejar la y. En este caso vamos a multiplicar x por y menos 2 en ambos lados. Y nos quedaría 4 por x por y, que sería xy, y x por 2, que sería 2x. Después de esto vamos a dividir el 4 en los 2. No, perdón. Miren pues. Vamos a igualar a y, los que tienen y los vamos a colocar juntos. Y los que no tienen x los vamos a colocar en el otro lado de la igualdad. En este caso, sumando en ambos lados. Aquí tengo un factor común. El factor común va a ser y. Y aquí y dividido entre y es x. Y 4y dentro de y es 4. Y vamos a dividir este x menos 4 en ambos lados. Por lo tanto, nos quedaría x menos 4. 2x partido x menos 4. Esa sería nuestra función inversa. No sé si hay dudas. Creo que no, ingeniero. Perfecto. Vamos a tener alguna simbología, solamente que para colocarlo como función inversa, lo que vamos a hacer es colocar f de menos 1, para decir que esta es la función inversa de esta que tenemos acá. Vamos a ver la siguiente. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya nos están poniendo una restricción. Esto es importante. La restricción dice media vez x sea mayor o igual que 0. Bueno, entonces hacemos las modificaciones. Y es igual a 5x al cuadrado más 2. Invertimos variables. Restamos en ambos lados el 2. Y dividimos en ambos lados el 5. Para eliminar este cuadrado vamos a colocar más menos la raíz cuadrada de esto. Pero recordemos lo que nos dice acá. X es mayor o igual que 0. Entonces aquí tenemos que asumir esta situación. Tomar solamente los positivos, ¿verdad? Por lo tanto, y es igual a la raíz cuadrada de x menos 2 partido 5. Y solamente invertimos términos. Y ya nos queda la función inversa. ¿Dudas? Bueno, y si no hay dudas, pues... Ingeniero, ¿Sí? Sí, dígame. Solo ¿cómo? permítame un momentito, por favor. No tengo pena. Bien, aprovechando... ¿Escucha? Y no sé si me escuchan. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Aprovechando la pausa, les estaba comentando, iba a poner a cargar mi computadora que ya se estaba quedando sin carga. Bueno, sí, ¿cuál era la duda, Fernando? O no sé quién era el que iba a hacer la consulta. Sí, yo. Dijo que aquí había una restricción de que tenían que ser números mayores a 0. Ujú. Entonces, ¿cómo fue que aplicó esa restricción ahí? Ya, es que lo que pasa que como aquí le está diciendo que x es mayor que 0,
Entonces, como aquí nos quedaron dos resultados, uno que iba a ser positivo y uno que iba a ser negativo. Entonces vamos a suprimir el signo negativo para que solo nos queden positivos. Ah, bueno, gracias. ¿Sí? Va, no te da pena. Bueno, y vamos a ver, vamos a hacer una última de este ejercicio. Vamos a ver, que aquí ya sería lo mismo. Aquí nos dice, vamos a ver. Esto no hicimos de esto y sí me interesa más que todo. Miremos, pues acá nos dice, esta voy a tener que hacerla al revés porque esto era lo primero que teníamos que hacer antes que lo otro. Pero aquí nos dice, determine el dominio y el rango de la función inversa para la función sin hallar la función inversa. Sugerencia, primero encuentre el dominio y rango. Entonces, voy a hacer la número 26. Para que ustedes puedan ver, la 25 es muy similar. Y para encontrar la función, yo tendría que encontrar el dominio y el rango de esta función. El dominio yo lo puedo encontrar sin ver la gráfica. ¿Cómo podemos encontrar el dominio? A ver, ¿qué haría que esta función no fuera real? ¿Qué tendríamos que hacer para encontrar el dominio de esta función? A ver, esto ya lo hemos hecho varias veces. Habría que despejar ¿Qué cosa? el denominador. El denominador lo vamos a colocar como que si fuera una desigualdad. ¿Por qué? Porque en el dominio, si este sería 0, no podría tomarse en cuenta. Entonces lo vamos a igualar a 0 para ver qué valor es el que me hace 0 en el denominador. En el numerador puede haber 0, pero en el denominador no, porque quedaría indeterminado. Entonces lo que vamos a hacer es despejar. Y vamos a restar en ambos lados el 1 y voy a dividir en ambos lados el 9. Entonces el dominio de esta función serían todos los reales, exceptuando el número 1 noveno negativo. Exceptuando menos 1 noveno. Eso sería el dominio. Ahora miremos el rango. En el rango, ¿cuál podría ser nuestro rango de esta función? Bueno, entonces aquí lo importante para poder encontrar el rango, aquí sí va a ser interesante ver la gráfica, porque lo vamos a necesitar visualizar. Entonces, la ventaja que nosotros tenemos aquí es que ya tenemos también nuestra asíntota, la asíntota vertical. Entonces, vamos a colocar, con las asíntotas nosotros podemos identificar los dominios y los rangos. Entonces, en este caso, la asíntota vertical está en 1 noveno. Imaginémonos de que aquí está 1 noveno. Vamos a colocarlo por acá. Vamos a ponerlo con otro color. No sería menos, Inge. Tiene razón, menos 1 noveno. Sí. Sí, tiene razón. Lo vamos a poner con otro color. Y ahora para encontrar la asíntota horizontal, ya se dan cuenta que los dos tienen el mismo grado de polinomio, entonces va a ser 2 novenos. Entonces, ¿cuánto es 2 dividido entre 9? Vamos a colocarlo con color este que nosotros miramos acá. ¿Cuál sería el resultado de 2 dividido 9? 0.22. 0.22, o sea que esto está más o menos por acá. Aquí está. Entonces, miren, consulta con la asíntota vertical, no sería acercándose al 0, como que a 0.11. El 22, el 2 novenos. No, el de 1 noveno. El 1 noveno. Sí, tienen razón. Sí. Ahora miren, pues, escuchen bien. El dominio sería desde menos infinito hasta más infinito y no incluyendo el menos 1 noveno. Ahora, el rango va a ser de menos infinito hacia donde está esta asíntota. Miren qué asíntota es esta. Es la asíntota horizontal.
O sea, serían todos estos valores exceptuando esta asíntota. Entonces aquí serían todos los reales exceptuando ¿quién? Dos novenos. Pero vuelvo a repetir, esta sería la función, el dominio de rango de la función normal. Ahora de la función inversa se van a invertir. El dominio de este que tenemos acá va a ser el rango del otro. Y el rango de este va a ser, rango va a ser el dominio. O sea, se van a invertir los valores. Como acá lo que nos dicen es, determine el dominio y el rango de la función inversa para la función dada sin hallar la función inversa. Entonces, esta sería la situación. Se cambian de posición los dos y eso sería el dominio de rango para la función normal. No sé si está claro esto. ¿Por qué el menos 2 novenos es negativo? 2 novenos es positivo. Tiene razón. Hoy estaba cometiendo ese error. Es 2 novenos positivos. Tiene razón porque aquí no hay ni un número negativo. Es 2 dividido 9. Así sencillamente. Sí, es 2 novenos positivo. ¿Sí? Sí. Sí. Va, está bien. Bueno, miremos entonces, esa sería la situación acá. Miremos esta número 50, me gustaría que la hiciéramos también para que ustedes tuvieran un ejemplo de esto. Nos están dando 3 funciones acá. Nos están dando la función h, nos están dando la función x y nos están dando la función g. Solo que las 3 están representadas de diferente manera. Una de forma gráfica, una como tablita y la otra solo como función. Entonces yo voy a hacer la número 50 para que ustedes puedan observar cómo se encontraría esto. Entonces, voy a colocar primero, vamos a trabajar primero el inciso A. Acá nos dice G o función inversa de 1. Entonces, ¿qué significa esto? G es sustituido por f de menos 1 de menos 1. Entonces, como aquí tengo la función inversa de menos 1, entonces recuerden que si tengo menos 1, ¿cuánto voy a tener en este? Va a ser 2. Ahora aquí no nos dice función inversa de g, sino solamente nos dice cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? Cuando x vale 2, y vale 3. Por lo tanto, el resultado de esta es el número 3. Miremos el inciso B, lo voy a hacer con color azul. F de menos 1 o G de menos 1 y acá el número 3. Entonces esto sería como decir F inverso de G inverso de 3. Ahora escuchen bien acá, porque aquí tendríamos que tomarlo al revés la situación. ¿Cuál sería el G inverso de 3? A ver. 6. ¿Por qué 6? Es porque estamos hablando de G, no de F. No entiende. ¿Sería Sí. 3 entonces? ¿Sería? ¿3? ¿Por qué 3? No. Porque estamos preguntando G inverso de 3. Inverso. Entonces es 5. No. No, el resultado sería 2. Miren, pero le voy a decir por qué. Porque recuérdense que aquí vamos a decir, se van a cambiar los papeles. El valor que me van a representar acá va a ser el y, y yo lo que voy a obtener es el x. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué quedó 2? ¿Está de acuerdo esto? Si hay dudas, por favor, pregunten. Sí, ¿cómo está eso? Mire, pues, recuérdense que como función inversa, yo tengo x, y.
Pero la inversa sería al revés, y, x. Sería como ver la parte inversa de esa situación. O sea que, como acá me dice g de 3, entonces yo tomaría en y este valor, que sería el 3. Porque este es 5 y este es 1, pero este es el único que es 3. ¿Y cuánto nos da en x? Nos da 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y la tabla de arriba entonces para qué es? Para f. Recuerden, este es g, este es f y este es h. Ahora, como aquí sí me están preguntando con f, me voy a la tabla. Aquí como dice f inversa de 2, entonces nos vamos con la inversa. La inversa sería 2 y nuestro resultado nos daría 5. Este sería el resultado de este, sería 5. Ahora miremos, aquí tenemos una combinación de muchas cosas. Esta la vamos a hacer con color verde. El inciso C. Porque nos dice h inverso o g inverso o f, el f no es inverso, de 6. Entonces, ¿qué sería esto? Sería h inverso sustituido por g de menos 1 y sustituido por f de 6. Miren, esto sería la situación. Dese cuenta que el f no nos está pidiendo inverso, nos está pidiendo lo normal, f de 6. Entonces, aquí x vale 6 y cuando x vale 6, ¿cuánto vale f de x? Sería 3. Entonces, aquí tendríamos el 3. Ya de una vez. Aquí sería g de 1 y el h de menos 1. Ahora, g de menos 1, g inverso de 3. Entonces nos vamos a la tablita a buscar. ¿Cuál sería el g inverso de 3? Sería este, ¿verdad? Cuando tengo en g3, en x, ¿cuánto voy a tener? 2. Y eso lo habíamos observado aquí, miren. Ahora tenemos el inverso de esto que tenemos acá. Yo lo que le recomendaría es lo siguiente. Coloquemos esto como inverso. Encontremos la inversa de esta expresión. Así va a ser más fácil sustituir. Aquí sería y es igual a 4 de menos x. Invertimos valores. Aquí va a ser 4 menos y. Y despejamos. El y lo sumamos en ambos lados y el x lo restamos en ambos lados. Y ya tenemos h inverso de x. Entonces, como el valor que queremos sustituir es 2, entonces ya solamente colocamos 4 menos 2 y eso nos daría el resultado que sería 2. ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas, por favor? Y si no, pues prosigo. No sé si hay dudas. Solo